Dios les bendiga, mis amados hermanos y amigos. Bendiciones de lo alto. Le habla su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez. Una vez más por acá, por este su espacio, Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Amados hermanos, amigos, seguimos por acá en esta serie de devocionales en el libro de los Hechos. Unos devocionales que nos han servido para el crecimiento y el alimento espiritual de nuestra vida. Nosotros somos llamados a pregonar el evangelio. Los padres de la iglesia, estos que estamos viendo, que son los protagonistas que Jesucristo llamó hombres humildes del vulgo, como los llamó el ángel, varones Galileo, personas que no tenían letra, que aunque no eran reconocidos ni tenían los grandes medios que tenemos hoy, llevaron el evangelio cumpliendo así la promesa que nuestro Señor Jesucristo le había dado, que esto llegaría hasta el fin del mundo. Pero empezamos a ver que ellos empezaron a tener oposición a personas que adversaron a nuestro Señor Jesucristo y que fueron los mismos que le dieron muerte y lo llevaron a la cruz. Son los mismos que persiguen ahora a los apóstoles. Pero hay un lema, una consigna de ellos muy poderoso que nosotros tenemos que tenerla hoy en el corazón. Es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y así ellos se encaminaron para cumplir así el propósito de Dios, no solamente en sus vidas, sino también hoy día en nuestras vidas. Así que, amado amigo, amado hermano, si te está llegando este devocional es porque el propósito de Dios se está cumpliendo en tu vida y en mi vida. Dios nos alimenta por medio de su palabra. Vamos a ver hoy el capítulo número 7 de donde venimos, del arresto de Esteban y su defensa. Él empieza ahora a defenderse porque en el capítulo número 6 lo llevan ante el concilio. El mismo concilio que juzgó y condenó y llevó a la cruz a nuestro Señor Jesucristo. Y habíamos dicho, el justo llevado a un juicio por los injustos. Pero vamos a ver que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de los muertos, como dice nuestro amado apóstol Pablo, es el que le da las palabras poderosas a Esteban, la palabra de Dios. Vamos a leer entonces el capítulo número 7 versículos para que así nosotros nos enrumbemos en este devocional que lo vamos a titular La defensa de Esteban. El Dios de la gloria llamó a Abraham. Él empieza con este término importante. El Dios de la gloria llamó a Abraham. Y le dice así, y leemos en el poderoso nombre de Jesús. El sumo sacerdote dijo entonces, esto es así. Y él dijo, varones y padre, oí, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y ven a la tierra que yo te mostraré. Entonces salió de la tierra de los caldeos, y habitó en Harán, y de allí, muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella, ni aun para sentar un pie, pero le prometió que se le dará en posesión a su descendencia después de él, cuando él aún ni tenía hijo. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que lo reduciría a servidumbre, y lo maltratarían por 400 años. Mas yo juraré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Así que Dios le jura a Abraham que de su descendencia serían maltratados, de la descendencia que saldría de él reducirían a servidumbre, los reducirían a servidumbre allí en esa tierra que hoy vemos por la historia que es la tierra de Egipto. Hemos leído estos 7 versículos
donde Dios le promete: me servirán en este lugar. Fíjense que cuando nosotros comenzamos a leer, el sumo sacerdote le dijo: ¿es esto así? O sea, de lo que te están acusando, estas cosas son así. Y él empieza entonces a dar el testimonio, no de él, sino del Dios de la gloria. Aprendió las palabras de Jesucristo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En vez de él ponerse como un hombre bueno, lo que él hacía, él empieza su defensa como Jesucristo se defendió en el desierto delante del enemigo, porque escrito está. Así que empezó a sacar la escritura. Padre, en el poderoso nombre de Jesús, te damos las gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra que le hemos leído en esta hora, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento, Señor, mi Dios amado. Danos fuerzas también, Señor. Danos la victoria ante la carne, Señor, ante nuestra mente. Muchas veces nuestro corazón, Señor, mi Dios amado, se levanta con la carne en medio, Señor, mi Dios amado, de tu palabra, para que nosotros no pongamos la verdadera atención, Señor. Los enemigos no solamente están afuera, sino también que hoy día nosotros luchamos con nuestra propia carne. Como le dijo el apóstol Pablo a Timoteo: cuídate de ti mismo. Hay mucha distracción, Señor. Ayúdanos, Padre amado. Cuánto tiempo pasamos muchas veces en las redes sociales viendo series, Padre amado. Señor, lo decíamos en el devocionar de ayer, Padre, que si nosotros contáramos de rodillas las horas que muchas personas pasamos en las redes sociales, creo que verían también el rostro de nosotros como un ángel, Señor. Si pasáramos orando todo ese tiempo de rodillas, Señor, ante ti, Padre amado. Ayúdanos, Señor, mi Dios amado, a tener la fuerza, Padre amado, para que también nuestro corazón, nuestra mente se llene de la palabra, y cuando vengan los adversarios, utilizar la espada del Espíritu, que es tu palabra, Padre. Tomar el ejemplo de Esteban, un hombre varón lleno de fe y del poder de Dios, del Espíritu Santo, Padre. En el poderoso nombre de Jesús te damos las gracias. Amén y amén. Amados hermanos, amigos, tú que estás escuchando este devocional, si algún compañero, amigo, vecino, familiar te lo ha compartido, dice la palabra del Señor que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y ese es el instrumento que va a utilizar nuestro hermano Esteban. El capítulo 7 del libro de los Hechos abre una escena solemne. Esteban, varón lleno del Espíritu Santo y de la sabiduría, es juzgado ante el concilio que le dio muerte a Jesús. Fíjese que él no se amilanó. Él estaba claro también que lo podían matar. La acusación contra Esteban es la misma que usaron contra el maestro: blasfemia contra Moisés, contra la ley y contra el templo. Ayer lo habíamos dicho, que no era una blasfemia, era una verdad. Ya Jesucristo lo había dicho. En este contexto que leímos Mateo capítulo 24, donde el Señor dice que ese templo iba a ser destruido por el rechazo, la blasfemia que ellos sí hacían contra él, las acusaciones falsas, como le dijeron que es lícito pagar tributo a César, da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿De dónde proviene el bautismo? Le preguntaron también a nuestro Señor Jesucristo. Y él le dijo: yo también le voy a hacer una pregunta: ¿de dónde proviene el bautismo? ¿Quién te dio esta autoridad?, le preguntaron. Y él le dijo: bueno, ¿con qué autoridad bautizaba Juan? En este contexto, Esteban no se defiende a sí mismo, sino que expone la palabra de Dios, la historia de redención. Cuando nuestro patriarca Abraham es llamado, que ahora es nuestro padre, vamos a ver por medio de la palabra, demostrando así que su fe está más firme, arriesgada en las promesas de Dios y en el cumplimiento de la llegada del Mesías, que es lo que él va a exponer finalmente. Esteban comienza con una defensa recordando que Dios es el Dios de la gloria, el Dios de Abraham. Este relato no es simplemente histórico, sino teológico. Es la palabra de Dios, es la palabra del Señor. Revela que el carácter de Dios es soberano, que llama, elige, guía a su pueblo según el propósito eterno que hay en cada uno de nosotros. Y el Señor es quien llama, guía, también capacita, como le dijo nuestro Señor Jesucristo. Ustedes no abran mucho la boca para defenderse ustedes a sí mismos, porque el Espíritu Santo le dará palabra. Asimismo, Esteban dejó en claro que la promesa hecha a Abraham no se limita a una herencia terrenal, sino que apunta a una posesión celestial, a una patria mejor, como lo expresa también los textos apostólicos y los textos también como vemos en hebreo. Entonces,
En este devocional nos vamos a centrar en estos tres objetivos. El llamado de Dios a Abraham, la fe en una promesa futura, no terrenal, la promesa de una descendencia conforme a la fe. Es claro, porque hoy muchos están confundidos con la tierra prometida, el llamado de Dios a Abraham. Si nosotros entendemos esto, las escrituras, desde un principio, nosotros vamos a tener una posición clara en la fe. Y vamos a hablar el evangelio verdaderamente como está escrito. La fe en una promesa futura, no terrenal. La promesa de una descendencia conforme a la fe. Entonces, el llamado de Dios a Abraham. Y él dijo así: varones, hermano y padre, oí. Fíjese que el sumo sacerdote le dijo: entonces es esto así. O sea, lo que te están acusando, lo que te están diciendo, ¿cómo es esto? Y él empieza a decir que el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de que morase en Harán, y le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. Dios llama a Abraham mientras aún estaba en una tierra de pagano, en Mesopotamia. Fíjese que Dios le cambia hasta el nombre. No fue Abraham quien buscó a Dios, sino que Dios fue quien buscó a Abraham. Se le reveló como el Dios de la gloria. Este título subraya la santidad, la majestad de quien llama. No es cualquier Dios, es el mismo Dios de ellos, y ellos le están acusando a un hermano, y había una ley que no acusará a tu hermano sin testigo. El llamado no fue solo geográfico, sino espiritual. Eso hay que entender, lo que él le va a decir a ellos, que hoy lamentablemente muchos no han entendido, y es por eso que tienen una mente terrenal. Hay personas que están buscando hoy día sus raíces hebreas, habiendo conocido a Dios y habiéndole servido a Dios, ahora buscan sus descendencias terrenales. Salí de esa tierra y Dios les rompe el maleficio de la idolatría, lo saca de la tierra pagana, de los defectos del mundo, para caminar en fe en un futuro que él ni veía. Eso hoy día lo estamos viviendo nosotros. Es por eso que nuestro amado apóstol Pablo dice que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra, haciendo la alusión a Abraham, que como nuestro padre vivió aquí en esta tierra, vivió peregrino. Ahora nosotros somos de la fe de Abraham. Este llamado anticipa el llamado cristiano. Así como Abraham salió sin saber a dónde iba, el creyente es llamado a caminar en obediencia hacia la herencia invisible, que no es de este mundo, como dice Hebreos capítulo 11, verso 8. El llamado incluye separación, obediencia y confianza. Vamos a leer este verso bien claro. Nos dice Hebreos 11, capítulo 11, verso 8. Y fíjense lo que dice aquí: por la fe, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. No una ciudad aquí abajo construida por el hombre, sino por Dios. Y ya él entendía la promesa, que la promesa no era terrenal. Fíjese que dice que ni un pie puso él allí como heredero, sino que se le daría a su descendencia. Entonces podríamos decir, entonces Abraham estaba perdiendo su tiempo, estaba loco, él se murió y no podía regresar más a este mundo. Entonces, ¿cómo él iba a pedir su herencia? ¿Y dónde estaba su herencia? Bueno, su herencia estaba en la ciudad que tiene fundamento y cuyo arquitecto y constructor es Dios. Ahora fíjese que por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir. O sea que esa misma fe, ese mismo Dios, es el mismo Dios en la cual Esteban está poniendo su testimonio. La fe y una promesa no terrenal. Entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Harán, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra en la cual vosotros habitáis, y no le dio herencia en ella, ni para poner ni asentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún ni tenía hijo. Fíjese la fe.
Por eso que el apóstol Pablo en Romanos dice que Abraham creyó esperanza contra esperanza, porque ni siquiera él tenía hijo y ni siquiera tampoco vio al Mesías. Es por eso que también el Señor Jesucristo dice que los profetas, los padres, querían ver los tiempos que los apóstoles estaban viendo, tocar y palpar al Mesías, a la promesa. Y luego Dios le promete por medio de la boca de Jesucristo el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo de la promesa, porque la promesa es Cristo. Y el Espíritu Santo había sido prometido, pero después que viniera Cristo. Así que el Espíritu Santo de la promesa que ahora recibe Esteban es el que le está dando palabra para hablarle claro, no solamente, como estamos diciendo, una mera historia, sino una enseñanza teológica de la verdadera palabra. Este pasaje es clave para entender que Abraham vivió como un extranjero en una tierra prometida que nunca poseyó en su vida. La promesa era real, pero no estaba destinada a cumplirse inmediatamente de forma terrenal. E incluso en los tiempos de Josué, el pueblo nunca obtuvo el descanso completo. Ahí está. Ellos, aunque poseyeron la tierra, no tuvieron el descanso completo, como lo dice Hebreos capítulo número 4, verso 8 y verso 9. Hebreos 4, verso 8, porque si Josué les hubiese dado el reposo, no habría después otro día. Dice, por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de la suya. Procuremos pues entrar en el reposo para que ninguno caiga de semejante ejemplo de desobediencia. Así que el reposo es Cristo. Cristo es quien trae el reposo a nuestras vidas, a nuestras mentes, a nuestros corazones, el consuelo. Y ahora, fíjese lo que dice Hebreos 11, 13, 14. Conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Es por eso que nosotros hoy día vemos y entendemos que nosotros somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Que conforme a la fe y como anduvieron las personas que nosotros vemos en la Biblia y que creyeron en la palabra y que confesaron a nuestro Señor Jesucristo, ellos son nuestro ejemplo, confesándolo y viendo de lejos, porque los que dicen claramente dan a entender que buscaban una patria nueva. La promesa apuntaba a algo en lo alto, no simplemente una posesión física en Canaán, sino la comunión con Dios en su reino eterno. Es por eso que el Señor Jesucristo llama a entrar al reino. Y el reino vino de arriba. Yo no soy de este mundo, dice el Señor Jesucristo. Ustedes están aquí mientras venía la promesa. Como lo dice nuestro amado apóstol Pablo, que mientras la promesa no había llegado, estábamos bajo el ayo, bajo el tutor, bajo la ley, porque no habían quedado solos. Dios le dio una ley para guiarlo, le dio un país para que ellos permaneciesen ahí y tomó de su linaje para traer al Mesías, para que entraran en la promesa eterna, el pacto eterno, la promesa de una descendencia conforme a la fe. Y le dijo Dios así, que su descendencia sería extranjera, en tierra ajena, y que lo reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Ay, Dios le da una promesa. Hay que entender esto, que esto fue necesario. Los primeros años que los judíos pasaron allí en la tierra, se establecieron como una nación, y luego hasta el día de hoy permanecen en su tierra. Pero el llamado es importante. El llamado tanto gentiles como judíos es a buscar la verdadera promesa, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es la promesa, Él es la herencia. Lo dice la palabra claro, que en este mismo libro de Hebreos, en el capítulo número 1, Dios dice así: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí está, Jesucristo es Dios. Dios lo constituye heredero de todo. Así que Él mismo, en la persona de su Hijo, se constituye heredero de todo, rescata todo lo que se había perdido en el huerto del Edén. Y esa es la promesa, devolver los hijos de Dios que habían sido engañados por el diablo y que pertenecían al diablo, y el diablo los había comprado. Jesucristo lo compra en la cruz del Calvario.
Tan sencillo como así. A quien constituyó heredero de todo. Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, allá donde está nuestra patria, allá donde está nuestra esperanza, en las alturas. Ahora incluso la aflicción está dentro del plan de Dios. La verdadera descendencia de Abraham no solo es étnica, sino espiritual. El apóstol Pablo afirma bien claro en Gálatas 3, capítulo 3, verso 7. Sabe pues, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Así que nosotros, por la fe, hemos entrado a esta promesa. Hemos entrado a ser hijos de Dios. No hijos carnales, sino hijos espirituales. Ahora somos hasta hermanos de Abraham. Vamos a ser amigos de Abraham. Cuando lleguemos al cielo, vamos a ver a Abraham como un hermano más y a todos los que están allá. Como le dijo el ángel a Juan en el Apocalipsis, yo soy consiervo tuyo. Y Romanos capítulo número 9, verso 6 y verso 8 hasta el 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Esto es, no que los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendencia. Porque el mismo Pablo lo dice, que en Isaac te será contada tu descendencia, y es una descendencia por la fe, es un llamado especial que el cual Dios nos hace y te está haciendo a ti, amado amigo, por medio de la palabra. Te está llamando a redención de cuenta, a que te arrepientas, de tus pecados y de tu maldad. Has escuchado que en el huerto del Edén, cuando la humanidad pecó en Adán, porque todos pecamos en Adán, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Así que Jesucristo viene a revertir la maldición, pone su cuerpo en sacrificio por el pecado para que nosotros seamos redimidos, que es la palabra comprado, rescatado. Así como le hemos leído aquí en Hebreo, que Dios sustenta todas las cosas con su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, porque nosotros mismos no lo podíamos redimir, nosotros mismos no nos podíamos comprar, nosotros estábamos, como dice nuestro amado apóstol Pablo, porque yo soy carnal, vendido al pecado. Él entendió que simplemente Jesucristo es quien le dio la victoria en la cruz del Calvario. Jesucristo lo redimió, lo compró, lo restauró, nos ha limpiado por medio de su sangre. Así que devocional que nosotros estamos pasando por acá no es simplemente una pérdida de tiempo, es pregonar la palabra de Dios. La defensa de Esteban no solo fue una apelación personal, sino la proclamación profética. En ella se nos recuerda que la fe cristiana no es una novedad, sino el cumplimiento de las promesas hechas a los patriarcas. Desde Abraham, la fe verdadera siempre implicó salir del mundo. Egipto hoy tipifica el mundo, vivir como un extranjero y esperar una patria mejor. Esteban, al igual que Abraham, vivió por fe y vivió la promesa viéndola desde lejos, y fue contado como justo, no por sus obras, sino por la obra del Mesías. Porque fíjese que Hebreos 11 dice que ellos no habían alcanzado lo prometido. ¿Por qué? Porque ellos mismos no se redimieron. Ellos mismos no se justificaron, ellos mismos no se salvaron, sino que, como dice Hebreo, que Él purificó nuestros pecados en sí mismo y se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Ahora, el mensaje de nuestro hermano Esteban, su mensaje confrontó a una generación que tenía la tierra pero no tenía la fe, que poseía el templo pero no poseía el Dios del templo. Ahí está bien claro. Hoy muchos de los judíos que están allá lamentablemente están peleando por la tierra, pero no pelean por el Salvador, no buscan al Salvador. Aunque los judíos han poseído su tierra, tienen su nación, pero no poseen la fe. Es triste y lamentable. Están luchando por construir el templo, pero no tienen al Dios del templo. Es por eso que hay que orar por ello, porque el apóstol Pablo nos deja claro en Romanos
En el capítulo número 10 nos deja claro el propósito que Dios tiene para con los hijos de Israel. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Amado hermano, nosotros debemos abrir los ojos y escuchar a Dios, no escuchar las noticias ni a los hombres profetas falsos, que allá se va a cumplir una serie de profecías donde después Dios va a dar un plan para que los judíos sean salvos. No hay un plan diferente. Dios tiene un plan especial tanto para judíos como gentiles. ¿Y cuál es el plan especial? El anhelo y mi oración para Israel es para salvación, porque yo doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Así que hay que orar, hermano, tanto por nuestros vecinos, amigos, familiares, que también quieren poner su propia justicia. La justicia no la va a alcanzar el hombre a través de acuerdos y pactos de paz aquí en la tierra. La justicia que es por la fe se alcanza a través del Mesías, rindiéndose a Él. De nada vale que posean la tierra, pero que no tengan la fe. De nada vale que construyan el templo, pero que no tengan al Dios del templo. Las cosas viejas pasaron, dice el apóstol Pablo. He aquí que en Cristo son todas hechas nuevas. Así que este es el verdadero propósito que Dios tiene para cada uno de los seres humanos, porque Dios ejemplifica el antiguo Israel con este mundo. La gente que está en este mundo son llamadas a venir a Cristo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea o cree tenga vida eterna, sálvese de este mundo. Pero dice también la Biblia que los hombres vieron la luz, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Y eso fue también lo que los antiguos, como le está declarando Esteban aquí a esta gente: vosotros matasteis al justo, al dador de la vida, como le dijo nuestro amado apóstol Pedro. Y esto es la conclusión que nosotros vamos a tener con este despliegue del mensaje más poderoso que nosotros vemos aquí en este capítulo número 7, que vemos en el libro de Hechos. Un mensaje poderoso, un capítulo completo con un mensaje teológico fundamentado en la palabra de Dios. Así que hoy también muchos buscan herencias terrenales, pero la Escritura nos llama a levantar la vista hacia la ciudad celestial. Los que son los verdaderos hijos de Abraham son los que escuchan el llamado, creen en la promesa y siguen al Hijo, aunque eso implique persecución y muerte, como le ocurrió a Esteban. Su defensa no fue en vano, sino que fue una semilla, un fruto a la conversión de muchos, e incluyendo al apóstol Pablo, a quienes después que lo mataron a Esteban pusieron su ropa a los pies de Saulo de Tarso, que más adelante lo vamos a tener como el apóstol Pablo. Así que, amado hermano, amado amigo, si tú estás orando por tus familiares, mira el ejemplo de Abraham. Él no vio la tierra como la debía de ver, ni la poseyó, pero él sabía que Dios se le iba a dar su descendencia, y él tenía claro que la verdadera herencia es nuestro Señor Jesucristo y su patria eterna, cielo nuevo y tierra nueva, como habla nuestro amado apóstol Pedro, que nosotros esperamos según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva. Dios les bendiga, Dios les guarde, mis amados hermanos y amigos. Le habló su hermano en Cristo, Wilmer Rodríguez, una vez más por acá, por este su espacio Oasis de Bendición, donde las ricas y poderosas bendiciones de nuestro Dios se derraman por medio de su palabra. Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu palabra, Señor, que la hemos leído. Gracias, Señor, porque el propósito que tú tuviste con el llamado a Abraham fue el propósito que tú diste desde el huerto del Edén, como lo habíamos hablado en los devocionales pasados, Señor. Que el hombre cayó en pecado y tú, Señor, entonces hiciste un pacto con tu Hijo en la eternidad, porque lo que tú hablas con tu Hijo es eterno, porque tú eres un Dios eterno. Como también vemos ahora que el Espíritu Santo, que también es Dios, ahora habita en nosotros, mora en nosotros, es quien nos guía, nos da palabra como le dio Esteban, Señor. Esperamos que esta palabra llegue a lo más profundo del corazón, no solamente, Señor, de nosotros como cristianos, que nos alimentamos con tu palabra, sino la importancia de que este mensaje sea sembrado en los corazones de aquellas almas que están perdidas, que tienen solamente su vida solamente acá en lo terrenal, Señor mío amado. Y vemos el ejemplo, Señor mío amado, de tu nación, a la cual, Señor, tú tomaste el linaje, que ellos solamente hoy día piensan y defienden lo terrenal. Pero, Señor mío amado, no tienen la fe
de aquel que fue llamado con la esperanza celestial. Ayúdalos, Padre amado. Así como también te pedimos que tú ayudes a nuestros amigos, vecinos, familiares, que simplemente se preocupan por las tareas humanas. Señor, que simplemente se preocupan por el beneficio terrenal. Y como dice también nuestros apóstoles, los deseos engañosos, por satisfacer sus deseos cada día, pero no buscan llenarse y satisfacer el deseo espiritual, que es el deseo celestial, que es el ejemplo que nos dejan los patriarcas, los apóstoles y nuestro Señor Jesucristo, quien trajo la palabra verdadera y quien es el verdadero heredero. Por eso te damos las gracias, Señor. Señor, tu palabra dice que tú llevaste nuestros pecados en ti mismo, Señor. Es por eso que esta palabra también se la enviamos a los amigos, para que sean rotas las cadenas de opresión, de malicia, que el diablo que los tiene oprimidos, que sus propios deseos que los tienen esclavos sean libres, porque tu palabra dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y tú eres la verdad, Jesús. Por eso te damos las gracias en el poderoso nombre de Jesús, Padre. Amén y amén.